Mis amados amigos y hermanos en Cristo Jesús. Bueno, estamos hablando del comportamiento de las familias en la congregación, porque es necesario que no solamente los líderes de la iglesia, sino aún las mismas familias que van, se den cuenta y no se sientan acusados, juzgados y hasta dejen de ir a las congregaciones por el comportamiento que está teniendo la familia. No todas las familias que van a la congregación son buenas, perfectas o todas son malas. Toda familia tiene sus propios problemas. Ahora, así como hemos hablado en programas anteriores de los diferentes tipos de familias y llamados que Dios hace, también conozco familias, y no una, bastantes, que son unas familias plenas en Dios, con unos llamados genuinos, donde la madre, el padre, los hijos y a veces hasta los nietos van a la misma congregación. O si se cambian, van todos para una sola. Y es gente consagrada y dedicada a las cosas del Señor. Y es una gran bendición poder ver modelar a esas familias sin que vayan bajo presión, bajo obligación, bajo regaños, no, van voluntariamente, unos cantan, otros alaban, otros sirven, algunos enseñan, otros hacen misiones o tienen en sus casas, levantan servicios para el Señor en la mitad de la semana. Es gente muy activa y participante en la iglesia, las hay. Y gloria a Dios por esos modelos. Pero así no son todas las familias que van a la iglesia. Y de eso hablamos en capítulos anteriores. Pero hoy vamos a hablar de las cabezas. Y yo le dije al Señor, ay Señor, así como te lo dije el primer capítulo, ¿cómo tú me pones a hacer esto? No quería ni hacerlo, pero bueno, ya estamos a este capítulo y el que viene para terminar esto que el Señor me dio. Pero antes, tengo que decirte que la mayoría de esta información tan peligrosa tiene que salir de escritos que nos den claridad. Y no es que yo hable griego ni yo hable hebreo, no. Escasamente español y ya me está olvidando muchas palabras. Pero tenemos que saber que el griego bíblico en los tiempos del Señor Jesús habían muchas versiones. Todo dependía de la aristocracia y los filósofos con que te fueras a entrevistar. Pero el griego común de la gente era el koiné. ¿Qué es este griego? Bueno, es un griego que empezó a traducir de la mejor manera posible las palabras hebreas y arameas, ya que en ambos idiomas cada palabra tiene a veces dos o tres raíces, un solo verbo, y según el tiempo y de la persona que se esté hablando o hacia la cosa que se esté haciendo, la palabra, la misma palabra significa unas cosas muy diferentes. Entonces, en dos idiomas tan complejos, poder sacar la mejor palabra para significar algo que estaba en hebreo o en arameo fue bastante complejo esa mezcla, ya que había que mirar culturas y todas estas cosas, y que esto comenzó a cruzarse 400 años antes de que el Señor Jesús naciera, ya. Entonces, pues, hay muchas palabras que imagínate, si traducir del hebreo al griego, al koine, fue bastante complicado, fue bien difícil, ¿ya? Ahora imagínate del koine, que es en lo que se escribió la Biblia, y entender esto. Yo, igual que muchos teólogos desde el siglo XIII para acá que yo he leído, yo también creo que lo primero que los apóstoles hicieron no fue ganar gentiles, fue ganar a los judíos. Y aunque ellos podían usar el griego comercial, se escribía para ellos en arameo y en hebreo. Ahora, una vez que comienza a crecer el evangelio, hay que traducir del hebreo que se manejaba para las personas al griego, porque ya habían
mucho gentil que estaba llegando, que no era israelita, que no era hebreo ni ninguna de las tribus. Entonces, ahí en esos términos fueron que muchas cosas fueron cambiando. Y hablo de cambiando cuando hablo del significado de buscar la mejor exposición para una palabra del hebreo al griego y del griego al idioma que tú hables, entre nosotros el español. Entonces muchas veces cuando nosotros no podemos contemplar esto, leemos literalmente lo que el traductor en el siglo XIV comenzó a querer instalar de la mejor manera, porque eran teólogos. Ya te dije que mucha de la gente que el Papa escogió para traducir la Biblia al latín no eran ni siquiera cristianos, era gente que se le pagaba porque manejaba el idioma para poder hacerlo. Pero ¿qué ha pasado? Nos llegó la fe y la salvación a través de esas escrituras. Qué bueno. Pero en la medida que las culturas han ido avanzando, cada vez va saliendo más luz sobre la escritura. Entonces vamos a tocar esto en dos partes. Primero vamos a tocar a Timoteo, en el capítulo 3. Y la semana que viene vamos a hablar de Efesios 4. ¿Ya? Porque hay dos palabras que son muy importantes. La una es sujetar o sujeción y la otra es gobernar. Y no podemos tratar las dos juntas porque no nos alcanzaría el tiempo. Entonces vamos a empezar por Timoteo capítulo 3 del 1 al 7, porque para qué vamos a alargar más y ahí se repite lo mismo. Dice el apóstol escribiendo, palabra fiel es esta. O sea, lo que les estoy diciendo es algo que es así. Así debe de ser. Si alguno aspira a cargo de obispo, buena obra desea hacer. Ahora, hay que entender la palabra obispo como aquel líder del mover de la obra en determinada región. Una persona que va, si en el lenguaje de hoy sería pastorear pastores. Si pastorear la iglesia es difícil y complicado, usted se imagina pastorear pastores, donde hay que estar mirando cómo se mueve la obra de cada uno, observarlo, su actitud, vigilar la enseñanza, la doctrina, el buen manejo, el comportamiento, cómo trata a la gente. Ya es más complejo todavía. Entonces dice Pablo en el versículo 2, un obispo debe de ser irreprochable, marido de una sola mujer, o sea, una sola esposa. Es lo que se recomienda, se recomendaba y es lo que hay hasta hoy. Ahora vienen palabras muy claves que no voy a poder explicarlas todas en esta versión de hoy, pero la semana que viene tendremos tiempo para hacerlo. Prudente al hablar. No latillando, ni dándole palos, ni hiriendo a la gente, sino sobriamente corrigiendo por la enseñanza del Señor. O sea, de conducta decorosa. O sea, no que nadie esté hablando de tu mal comportamiento y tu mala moral. Que sea hospitalario, apto para enseñar, que es lo que siempre Pablo recalcó. Y es lo que en el mismo Efesios, cuando él llama a lo que el Señor Jesús llama a los ministerios, que sean aptos para enseñar, que sean maestros. Ya, eso es lo que está pidiendo. Ya, no dados a la bebida. Y aquí en esto de no dados a la bebida, pues hemos llegado a un extremo en donde tomar vino sí es bueno. Una copa de vino, bueno, está bien. Pero si alguien se toma una cerveza, ya ese está condenado. ¿Ya? ¿Qué tal que fuéramos a Alemania, donde en vez de agua te sirven cerveza? O ir a Montreal, Canadá, o a Winnipeg, o a Quebec, en enero o febrero, donde estamos 40 o 50 grados por debajo, y que un té, un café caliente no te sirve, te tienes que tomar un licor fuerte, una copa, para poder que se encienda tu cuerpo por dentro. O sea, es llevar las cosas al extremo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que no sean borrachos. Ahora, no diga el profeta está hablando de que se puede beber. No. Si usted no quiere, no beba nunca, es lo mejor.
¿ya? Pero si tú te tomas algo, no quiere decir que ya perdiste la salvación, te vas para el infierno, tal, no. Pablo está hablando de lo mismo, ¿ya? Entonces, que sea hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, o sea, tratando de peleas y por debajo moviendo del piso a otro, sea amable, no contencioso, no avaricioso, que esto es algo que es muy notable hoy, o sea, eh, tratando de usar la fuente de Dios de ingresos para hacer el bien al prójimo, y no dudo que aquel ministro debe de ganar por su salario lo que la misma Biblia dice. No le pongas bozal al güey, sino que si está trabajando es merecedor. Pero es que hay algunos que sí se descaran, hermano. Se hacen millonarios. Y eso no está bien mientras no hagan la obra misionera, mientras no estén tratando de ganar almas, sino de ganar fama. Entonces, eso es lo que llama Pablo ahí. No, ese no es el tema, entonces vamos a dejarlo de un ladito, pero tuve una punzadita ahí. Que gobierne, y aquí viene la primera palabra. Cuando estamos hablando de gobierno en nuestro idioma español, la primera palabra es manejar bajo autoridad. Y resulta que cuando vamos a destapar esto de los libros originales, es más o menos así. El hombre fue llamado por Dios para ser gobernante, pero eso no quiere decir que su esposa esté en una posición inferior a él, porque aquí se ha cometido mucho atropello. No es que la esposa esté en una posición inferior, pues cuando Dios los creó en espíritu. Ahí en Génesis 1:27 tú te vas a dar cuenta que Dios los creó a imagen suya y a imagen de Dios los creó varón y hembra y les dio gobierno, les dio autoridad sobre todo lo que él había creado. Por eso es que cuando no se puede entender la creación del hombre, no puedes entender que Dios le dio a ella cosas que tú no tienes para que tú te veas obligado a tener parte de lo que ella tiene, y la única manera es ser uno, porque siempre ella va a tener lo que a ti te hace falta y lo que a ella le falta tú lo tienes. Tienen que unir las fuerzas, por eso serán uno, ¿ya? Entonces, volviendo a Pablo, dice que gobierne bien su casa, o sea, ahí la palabra del gobierno, que es la palabra del... A mí a veces no me gusta hasta decir tanta palabra en griego, pero es de allí que saco la información y tú tienes que saber de dónde la saco para que tú tengas el mismo acceso a poder buscarla. La palabra del griego es oikodespotes, ¿ya? Oikodespotes, búscala. Vas a tener ahí como 7 o 8 raíces que salen de esa palabra, y determinando el tiempo, la persona, la historia que se esté contando, hay una que va a ser exacta para lo que tú estás leyendo. Eso lo que quiere decir es que conduzcas bien, que como padre de familia te ocupes de conducir con atención y diligencia. Cuando aquí ves la palabra atención, ¿qué es atención? Ponerle cuidado, escuchar a cada miembro de la casa y ser diligente. ¿Por qué razón? Porque mira, los ministerios no son por herencia. Aunque conozco familias que es el padre, la madre, luego el hijo y luego el nieto, pero también conozco muchísimas y tal vez más personas que es llamado el hombre a pastorear o ella a pastorear, porque yo creo que ella puede pastorear. Somos espíritu, ¿ya? Entonces dice que por obligación, yo no sé de dónde sacaron eso. Cuando veamos Efesios 4 te vas a dar cuenta lo garrafalmente errados que hemos estado. O sea, si yo soy profeta, mi hijo tiene que ser profeta. Y entonces mi hijo le inculcará a su hijo ser profeta. No, que eso es de sembrar principios. Sí, yo le puedo sembrar principios a mi gente, a mi familia, para que sean del Señor, para que caminen con fe, con esperanza, con confianza en el Señor.
Pero ¿hasta dónde yo le puedo enseñar? O sea, yo les pude controlar a mis hijos que fueran a la iglesia mientras tenían 15 y 16 años. Ya después su carácter se fue formando, comenzaban a pensar en otras cosas. Ahora, mis hijos tienen 44 y 45 años, aman a Dios, diezman constantemente, escuchan sus pastores que quieren oír. Ellos no escuchan a su papá lo que habla. Ellos tienen sus pastores y van a la iglesia que ellos quieren. Y así están creando su familia. Ahora, ellos ahora son una familia. Yo ya terminé mi familia y yo sembré lo que tenía que sembrar. Porque usted puede sembrar en sus hijos hasta determinada posición. Si usted de ahí para adelante los está forzando, esclavizando, los va a perder y los va a hacer alejar del Señor. Por eso dice que es conducir con atención y diligencia, no cargándolos con tus deseos. No es por herencia que los vas a hacer del Señor. No, es enseñándoles cómo Dios los ama y cómo ellos deben de amar a Dios, el Salvador, y estar agradecidos por la manera y la forma. Esa es la herencia que debemos de dejar. Herencia de que ellos vean cómo nosotros amamos a Dios, cómo hablamos del Señor, cómo creemos, cómo confiamos, cómo nos depositamos, cómo para dar un paso lo estamos colocando en la mano de Dios. Esa es nuestra herencia. Ahora que Dios los llame a un cargo de ellos. Pero eso de que si tú eres pastor, tu esposa tiene que ser pastora. Entonces ella no quiere. Entonces comienza el peso. Hay una lucha interna en esa casa, aunque tú enseñes, aunque tú prediques. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella va a hacer todo lo contrario porque estás en guerra. Tú estás creando guerra en vez de crear paz. Entonces, ella va a ser negligente en la enseñanza con los muchachos cuando tú no estés. Aunque no lo creas. Aunque no lo creas. ¿Ya? Como representante de Dios, debemos guiarlos a la fe y al amor en el Señor, dirigiéndolos a toda la familia a vivir en paz, en armonía y a ir tras de la paz que Dios da. Y que para lograr eso tienen que creer y confiar en Dios. ¿Cuál es tu obligación? Sembrar esas semillas, arreglarlo de tal manera el tiempo y la familia para ir colocando esas semillas y no meterlos bajo cadenas de presión o en prisiones obligándolos a ir. Los muchachos van a las iglesias tan obligados que usted los ve ahora con los teléfonos, porque si no le deja el teléfono tampoco va. Y aunque lo metas ahí entre los mayores y tiene 14, 15 años, si él no quiere estar ahí, está como el niño que el papá le estaba pegando. Y el niño decía por dentro, pero yo no lo voy a hacer. Y el papá le seguía pegando y dice, me puedes matar, pero yo no lo voy a hacer. O sea, no es de esa manera. Es que ellos aprendan a amar a Dios y a agradecer a Dios y a moverse en fe, porque es lo que nosotros los vamos a llevar con nuestro ejemplo. Pero no es encadenándole y poniéndole presión, no. Si nuestro Señor nos trajo para hacernos libres, para llevarnos a esa libertad de creer en Él, igual que la salvación. Aunque Dios hizo provisión para todos, no todos se van a salvar. Cada cual es libre de escoger vida eterna o muerte eterna. ¿Ya? Entonces, cuando Él habla de tener los hijos bajo sujeción, menos mal que colocó la palabra dignidad. Sí, usted no puede atropellar a los muchachos para que ellos sigan la fe y la creencia que usted tiene. Usted siémbrela. Que el trabajo lo hace el Señor y el Espíritu Santo. Bueno, el Evangelio muestra que toda persona merece respeto y consideración. Y esto es dignidad. Esto es honrar a una persona que tú no le puedes meter por dentro lo que tú quieres y lo que tú quieres alcanzar. Hay padres que no fueron futbolistas, pero están obligando al hijo a que sea futbolista. O el que juega béisbol está llevando, él no pudo llegar a ser un beisbolista, pero el deseo de él ahora se lo va a meter a él. O el que quiere que su hijo sea abogado, sea doctor, porque él no pudo y comienza a meterle a eso a la cañona.
Y puede que empiece la universidad, pero después la va a dejar. A lo mejor hasta se pierda por tú querer atropellar lo que él quería hacer. ¿Ya? Y cuando mencionamos a los hijos, tiene un valor infinito delante de los ojos de Dios, porque recuerda, nosotros colocamos la carne de nuestros hijos, la vida humana, pero el ser interior lo coloca Dios. Y eso es por lo que Dios viene a este mundo, a rescatar ese ser interior para que sea de Él. Entonces, cada persona delante de los ojos de Dios tiene un valor inmenso, porque fueron comprados por la cruz, por el valor de la vida del mismo Dios que pagó por ellos. O sea, forzar a una persona a que sea como tú eres es atropellar, es encadenarlo, es encarcelarlo, hasta el llegar al punto que lo colocas tan agónico en su estado emocional que te deja, te abandona o se va de tu casa. Porque él quiere otra cosa diferente. No lo fuerces, que el Espíritu Santo hace todo con la palabra, que Él vea que la herencia que tú le das a Él y le vas a dejar es el agradecimiento, la fe, el amor, el deseo que tú tienes por el Señor. Contágialo. Cuéntale cuando Dios obre contigo en fe. Cuéntale los testimonios cuando Dios haga algo. ¿Tú crees que no te oye? Él te está escuchando. Aunque no te quiera poner cuidado para que tú no te des cuenta que Él está maravillado o asombrado con lo que Dios ha hecho. Por eso es que el hombre que sabe gobernar su propia casa sabe cómo poder instruirla. Por eso cuando está hablando al obispado, le está hablando de que si no sabe manejar su casa, ¿cómo va a manejar la iglesia? La va a atropellar igual. ¿Ya? Por eso la palabra del griego de upotazo, en voz pasiva del griego, porque tiene activo, pasivo, y en el griego se dice una cantidad de cosas. Yo no lo sé, pero tengo los libros para buscar cada palabra y mirar en qué tiempo está. Habla de someterse voluntariamente. Es el trabajo de quien gobierna. No está subyugando, no. Él está a toda hora, como dice la Biblia, hablándole a la gente de lo que Dios está haciendo. Recuerda, la familia, esposa, hijos o esposo e hijos, caminan hacia la fe y al amor a Dios por lo que ellos ven que Dios hace en nosotros. Esa es tu herencia. El que tú los quieras llevar a palo, a garrote, a que amen a Dios, así no funciona esto. Es cuando se someten voluntariamente porque ven lo grande que es Dios. El trabajo de quien gobierna es juntar en uno. Este es un buen gobernador, es completar, unir, sobre todo la acción de crear unión por el bienestar de todos, que todos vean que tú no estás buscando lo tuyo, que tú estás ayudando para que le llegue a lo que él quiere llegar, hasta poder crear en la familia un lazo que no se rompe fácil. Nunca busques desprender a un miembro de la familia porque posiblemente lo vas a perder o te vas a divorciar o se te va a ir ese hijo. Siempre busca la paz y la armonía con el único fin de no romper ni destruir. Te está doliendo, te está tallando algo. Bueno, dice la palabra que tenemos rodillas para doblar y pedirle al Señor. Él es nuestro auxiliador, nuestro socorro. Él es quien nos auxilia, nos da esperanza, nos da fuerzas. Que hay que dejar de orar. No, no dejes de orar ni de pedir. Ya, demuestra al que te ve todos los días, que nunca quita los ojos de ti, que tú estás buscando lo mejor para tu familia. Que no estás buscando destruir, ni romper, ni desbaratar, sino unir. Ahora, cuando nosotros buscamos la autoridad siempre va a ser delegada. Nadie tiene autoridad si no se la dan. Por eso es que cuando habla de la palabra gobernar o sujetar o sujeción, esa palabra está determinando justicia, demanda garantía justa, demanda gobernar con la facultad y el derecho que da
entender la sabiduría de Dios para que la otra persona pueda obedecer. Y para eso necesitas fluir. Y el fluir no es leyendo páginas de Biblia, es fluyendo en lo que la página dice. Que esa sabiduría se convierta en conocimiento para que los que te escuchan en tu casa, mujeres o hombres, o mujeres hablándole a los mismos hombres, produzca vida a tus palabras. Porque esa es la manera en que se debe de impartir el gobierno y la justicia, bajo una enseñanza que produzca. ¿Ah? Y eso se hace por el que entiende, sabes el conocimiento de ella, pero la impartes. No hacerlo por capricho o por el poder de autoridad que tienes, como un régimen basado en el sometimiento absoluto, por el poder de la autoridad que tienes en este momento. No, hay personas que quieren hacer esto y solamente se apoyan en la autoridad, por eso abusan y atropellan, no solamente a los principios de Dios, la familia, la iglesia, por no entender los términos correctos. Terminan actuando como moralistas, legalistas, pero lejos de la gracia y la salvación. Y terminan, ¿qué? Con que las personas se alejen, se vayan. Mira, en español, para esas palabras, si nosotros hablamos de sujeción, de sujetar, es someter a dominio o sumisión a alguien por la fuerza. Por eso cuando se lee esto en las iglesias, las mujeres todas se fruncen. Y hay algunas que han estado muy obedientes, pero se sienten esclavizadas. Y lo que están esperando es una luz, pero no, viene el zapato arriba otra vez. No, tenemos que liberarnos de esto. Al Señor se le ama por voluntad. Al Señor se va porque tú lo decides. Tú buscas la salvación porque te parece bien. Porque sabes que tu pecado se va, la tristeza se va, que como que ya te arrepentiste de esos dolores que causaste y ya ahora estás tranquilo y te sometes voluntariamente. Pero no, cuando tú lees la palabra traducida al español, sumisión o gobierno con autoridad, es someter a dominio a alguien, aún hasta por la fuerza, hasta obtener que esa persona obedezca. Entonces, esa no es la palabra correcta para poder hablar de lo que Dios está pidiendo, ¿no? Eso es colocar controles para poder manipular a la gente y hacer que por la fuerza, por tu autoridad, te sigan. Pero ninguna de estas dos palabras comulga con la fe en Dios y menos con su gracia. ¿Ya? Ni gobierno, ni sujeción son dos palabras negras en la Escritura, que mal interpretada, lo que la gente entiende es que me debo de someter por la fuerza a hacer lo que no quiero hacer. Y Dios no llama a nadie así, Él lo llama por su gracia. Yo sé que tengo que aclarar algunos términos más en el capítulo que sigue, pero una cosa sí sé. Dios no es de por la fuerza, no es con tu fuerza. Es con el Espíritu de Dios, con la palabra de Dios, con los hechos en tu conducta, con las palabras en que tú hablas. Hablas juzgando, hablas con pesimismo, andas diciendo lo que no sirven, ¿para qué sirven? Si tú andas acusando a toda hora, ese no es Dios. Ese es el diablo en tu mente que se ha vuelto religión. ¿No te gusta? Tu problema. La religión es horrible. Es igual que el legalismo de persecutora para llevar a la gente al infierno. Bueno, mis amados, espero no haber sido una daga en tu corazón, sino un ungüento para tu alma. En el nombre de mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Amén y amén.